Bueno, gente chingada, creo que aquí voy a poner el resumen. Este es el video final de este juego de FNAF Freddy, de esta saga que me encantó muchísimo. Por fin pueden ser la noche 7. Si quieres, si tu motivo es vencer las noches, apenas termine el video te dejaré las descripciones de los videos y todo eso. Entonces, así podrás ver cómo pude vencer las noches y todo eso, gente chingigami. Sin más, comencemos. Gente chingigami. Bonnie es uno de los animatrónicos más agresivos que hay en FNAF Freddy, como también uno de los más fáciles de evitar. Bonnie es uno de los animatrónicos más agresivos y si le da la oportunidad de matarte, sin dudarmente te matará. Bueno, gente, este animatrónico es algo agresivo, siempre aparece en la cámara 1A y también aparece en varias cámaras como la 1B y la 5K y la K3 y la K2A y la K2B. Este animatrónico ataca mucho y lo más recomendable es que mantengas viendo la cámara 2B constantemente y cuando ya te ataque ya puedas verlo en la puerta. Bueno, esto es todo. Bueno, bueno. Hablando de la polla, es uno de los animatrónicos más también igual de agresivo que Bonnie, pero ataca en el lado izquierdo, se mueve muy agresivamente. Si te da la oportunidad, obviamente te va a matar. Yo digo que ataca un poquito más rápido que Bonnie y te tranca la puerta si no cierras rápidamente la puerta. Entonces ella siempre aparece en la cámara A1A y la cámara 1B y la cámara 7 y la cámara 6 que aparecen los sonidos de ella. Y también aparece en la cámara 4A y también aparece en la cámara 4B. Freddy no es un peluche cualquiera, es uno de los animatrónicos no tan agresivos ni tan esto, ¿no? Comparado con Bonnie Chica, sí son bien agresivos. Este animatrónico solo con verlo lo detiene. Tú vas a verlo constantemente para que no llegue a tu habitación y te mate. Si él tiene la oportunidad, obviamente te matará. Y también evite mucho las habitaciones de él. Él mantiene constantemente en la cámara 1A. O no te olvides verlo constantemente, pero no olvides las demás habitaciones. También aparece en la 1B, cámara 1B y la cámara 7. Y sucesivamente va avanzando hasta llegar a tu oficina y la cámara C. Ahí solo escucha la voz de él. Y ahí el animatrónico apenas llegue en el momento, entonces lo más recomendable es cerrar la puerta y esperar hasta que vuelva a su respectiva cámara. Y también el te mato cuando te acaba la energía. Foxy es uno de los animatrónicos más fáciles de evitar de este juego, porque solo con ver las cámaras ya prácticamente lo está evitando. Entonces para evitar a Foxy toca ver bastante las cámaras, no importa si es en la cámara de él, mantenga mejor viendo a Freddy para que no te mate. Lo más recomendable en estos casos es que apenas Foxy te ataque, al primer golpe cierre la, abra la puerta para ahorrar energía. Eso lo aparece en la cámara KC, 1C y la cámara 2B, y lo verás correr. Bueno, gente, esto lo de Foxy y también Golden Freddy, uno de los animatrónicos más raros del juego y de los que menos aparecen. Es el animatrónico que menos ataca. Ese animatrónico solo aparece en la cámara 2B y cuando el poste que es de Freddy se comienza a desformar y apenas la cara de Golden Freddy y te aparece en la oficina, abre y cierra la cámara y se desaparecerá automáticamente. Honestamente, ese animatrónico nunca me apareció y nunca me mató en el juego. No pude lograr grabarlo. Y un último detalle, cuando uno coloca en esta posición los números, en el día que miran los niños automáticamente te sales de juego. Creo que Golden Freddy se enfurece por colocar tal fecha en el juego. Bueno, gente, chingame, ojalá que le hayan gustado el video, dale like al video si te gustó, comenta. Gente, creo que ya está el final de FNAF Freddy. Bueno, hasta luego, gente, chingue, dame.